acción y... Hay personas que creen que Interstellar trata sobre agujeros negros. Un agujero de gusano no es un fenómeno natural. Lo puso alguien ahí. Otros creen que trata sobre salvar a la humanidad. Hay un plan A y un plan B. Pero yo creo que Nolan escondió otra película adentro de esta película. La historia de una niña cuya vida quedó destruida por una promesa. Te amo para siempre y voy a volver. Porque durante casi toda su existencia, Murph creyó que su padre la había abandonado. Y eso convierte a Interstellar en algo mucho más doloroso de lo que recordábamos. Tengo que saberlo. Si me abandonaste a morir aquí. Yo soy Will, el de las películas, y hoy no vamos a hablar de física teórica ni de si Nolan entendió bien la relatividad. Vamos a hablar de algo mucho más simple y mucho más devastador. ¿Qué le hace el tiempo a las promesas que hacemos con el corazón, pero no podemos cumplir con el cuerpo? Antes de meternos de lleno, hablemos rápido de la bestia que estamos analizando, porque los números también cuentan una historia. Interstellar se estrenó en 2014, dirigida por Christopher Nolan, con guión escrito junto a su hermano Jonathan, que originalmente tenía este proyecto desde 2007, antes incluso de que Nolan se subiera al barco. El físico teórico Kip Thorne, el mismo cuyo trabajo inspiró la trama del agujero de gusano, fue productor ejecutivo y estuvo metido hasta el cuello en cada ecuación que aparece en pantalla. Con un presupuesto de $165 millones, la película recaudó más de 700 millones en todo el mundo y, para cuando cumplió 10 años, en 2024, todavía la volvieron a proyectar en cines IMAX de 70 milímetros, rompiendo récords de reestreno. Ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales y fue nominada a Banda Sonora, Sonido y Diseño de Producción. Y sí, hay que decirlo, perdió Mejor Banda Sonora Original contra El Gran Hotel Budapest, un crimen que este canal no va a perdonar jamás. Hans Zimmer se robó el corazón de toda una generación con ese órgano de iglesia. 6, 5, encendido de motor principal. Y la Academia le dio el premio a otra cosa. Anda vos a explicarle eso a Murph. Eres un hijo de perra. Ya con el contexto puesto, entremos al verdadero tema. Porque esta no es la historia de un piloto que se convirtió en héroe espacial. Es la historia de una promesa que tardó una vida entera en cumplirse. Antes de que exista la NASA secreta, antes del agujero de gusano, antes de Gargantúa, hay una granja llena de polvo en algún lugar de Estados Unidos, en un futuro donde la Tierra se está muriendo de hambre lentamente. Y la generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Y ahí vive Cooper, un expiloto convertido en agricultor a la fuerza. Sí, pero justo ahora no necesitamos más ingenieros. Y su hija Murph. Hay que entender algo fundamental antes de seguir. Cooper y Murph no son padre e hija en el sentido tradicional de la palabra. Son prácticamente la misma persona en dos generaciones distintas. Ambos son curiosos hasta el punto de la obsesión. Conté los espacios. ¿Por qué? En caso de que el fantasma se comunique. Ambos creen en la ciencia por encima del sentido común de sus vecinos. No estarías aquí si no fuera por mí. Ok. Ambos desafían a cualquiera que les diga que dejen de preguntar por qué. Murph no admira a Cooper. Murph vive a través de Cooper. Y aquí hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto, pero que es una de las jugadas más inteligentes del guión. El nombre de la niña no es casual. La ley de Murphy. Ya, Cierra Tom. la boca. Saca la refacción, Tom. La llamaron así por la ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Cooper cree que le puso ese nombre por accidente, como un chiste de ingeniero. Pero la película entera es, literalmente, la ley de Murphy actuando sobre la vida de esta niña. Todo lo que podía salirle mal a Murph, le salió mal. Y sin embargo, como bien apunta su padre, La ley de Murphy no significa que algo malo vaya a pasar, significa que si algo puede pasar, va a pasar, y eso no sonó bien a los dos. es la diferencia entre pesimismo y física. Y esa diferencia le va a costar media vida entender a la propia Murph. Cuando descubren el fenómeno gravitacional en el cuarto de Murph, ese que ella cree que es un fantasma, están viviendo, sin saberlo, el momento más importante de toda la película. Descifré el mensaje. Una palabra. ¿Te digo cuál es? Quédate. Porque ese fantasma no es sobrenatural. Es Cooper, del futuro, tratando de comunicarse con su hija a través del tiempo. ¡No me dejes ir, Murph!
Nolan nos está mostrando la resolución del misterio en el primer acto y confiando en que no lo vamos a notar hasta la segunda vuelta. Eso, amigos, se llama un planting de nivel doctorado. Cuando Cooper finalmente decide irse, cuando NASA le ofrece la misión que puede salvar a la especie humana, Tengo hijos, profesor. Entonces ve y sálvalos. Murph no solo pierde un padre, pierde el centro de su universo. Y aquí es donde la película nos regala la frase que va a sostener absolutamente todo lo que viene después. Cooper, entre llantos, mirando a su hija llorar, le promete: Te amo para siempre y voy a volver. La película quiere que pensemos que esa frase es un alivio, un consuelo. La típica promesa de padre que se va a trabajar y jura que va a volver para la cena. Voy a volver. Pero esa promesa va a ser, precisamente, lo que destruya la infancia de Murph. Porque las promesas, cuando las hace un padre, no se miden en kilómetros, se miden en confianza. Y Murph, con 10 años, no tiene ni la menor idea de que la confianza que le está entregando a su padre en ese instante va a tardar décadas en pagarse. Pero supe que habías vuelto. Porque mi papá me lo prometió. Hasta ahora, siempre vimos Interstellar desde Cooper. Es su nave, su misión, sus cálculos, su heroísmo. Cuide a mi familia, por favor, señor. Los estaremos esperando cuando vuelvan. Pero para entender realmente esta película, tenemos que dejar de mirar al padre y empezar a mirar a la hija. Por años tratamos de resolver la ecuación sin cambiar nuestra presunción implícita del tiempo. Y aquí es donde Nolan hace algo que pocas películas de ciencia ficción se atreven a intentar. Convierte la dilatación del tiempo, un concepto de física pura, en el arma emocional más filosa de todo el guión. Ellos no nos trajeron aquí para cambiar el pasado. Miren el detalle matemático, porque es donde está enterrado el dolor real. Cooper baja a Miller, el planeta más cercano al agujero negro Gargantúa, por lo que a él le parecen unas pocas horas. Pero por cada hora que Cooper pasa ahí abajo, en la Tierra pasan aproximadamente 7 años. 23 años, 4 meses, 8 días. Suben, revisan los mensajes que quedaron acumulados esperándolos, y entonces la película nos regala una de las escenas más brutales jamás filmadas en un blockbuster de ciencia ficción. Vemos a Tom crecer, casarse, tener un hijo, y vemos a Murph, ya adulta, con la voz cargada de un resentimiento que lleva años cocinándose a fuego lento. Hola, Murph. Eres un hijo de perra. Mientras Cooper envejece apenas unas horas, Murph pierde una vida entera. Tú me dijiste que una vez que volvieras tendríamos la misma edad. Y hoy cumplo la edad que tenías cuando te fuiste. Y aquí hay un detalle precioso, uno que la mayoría de la gente siente pero no logra poner en palabras. Murph nunca deja de grabar esos mensajes. Nunca deja de buscar respuestas en las estanterías de su cuarto. Eso significa, aunque ella jamás lo admitiría en voz alta, que nunca dejó de esperar. El resentimiento y la esperanza convivieron dentro de la misma persona durante décadas. Y esa convivencia es, exactamente, lo que la vuelve humana en lugar de una simple víctima de la trama. Piénsenlo desde la perspectiva de una niña latinoamericana, porque esto nos toca de una manera particular. Todos tenemos algún familiar que se fue a buscar mejores oportunidades y prometió volver. Y todos conocemos de primera mano ese sentimiento extraño de amar a alguien y estar furioso con esa misma persona al mismo tiempo, sin poder separar las dos cosas. Murph es, en el fondo, la hija de cualquier migrante del mundo, solo que su padre no se fue a otro país, se fue a otra galaxia. Murph adulta ya no es la niña optimista que resolvía problemas de física junto a su padre en la cocina. Es brillante, sí. Terminó trabajando directamente con el profesor Brand en el proyecto que puede salvar a la humanidad. Todo respeto, profesor. Ya intentó eso cientos de veces. Solo tiene que funcionar una vez, Murph. Pero también está profundamente rota. Y aquí hay algo que quiero que noten con cuidado. Su obsesión por resolver la ecuación de la gravedad cuántica no nace únicamente del deseo de salvar a la especie humana. Nace de una necesidad muchísimo más íntima. Necesita demostrar, aunque sea solo para ella misma, que su padre no la abandonó por nada. Porque si la ecuación se resuelve, entonces el sacrificio tuvo sentido. Y si el sacrificio tuvo sentido, entonces su padre no es un hombre que la dejó tirada por capricho o por ambición. Es un mártir. Tengo que saberlo. Si me abandonaste a morir aquí. Y aquí entra el profesor Brand, uno de los personajes mejor escritos de toda la filmografía de Nolan, precisamente porque su mentira no nace de la maldad, sino de la desesperación más pragmática posible.
Quería que creyeras que tu padre iba a volver. Brand siempre supo que la ecuación de la gravedad, el famoso Plan A, era matemáticamente imposible de resolver sin datos que solo se pueden obtener desde el otro lado de un horizonte de eventos, un lugar del que nada, ni siquiera la información, puede escapar. Yo te mentí, Murph. Yo te engañé. Su mentira agrava la herida de una manera brutal, porque si el plan A era imposible desde el principio, entonces Cooper no se fue a salvar a su hija. Se fue a morir, para que la humanidad pudiera empezar de nuevo en otro lugar, sin ellos. Jamás tuvo esperanza de sacar a las personas de la Tierra. Murph siente que fue abandonada 2 veces. Primero por su padre, que se fue confiando en una promesa que la ciencia ya sabía que era mentira. Encuéntranos un hogar. Y para cuando regreses, habré resuelto el problema de la gravedad. Después por Brand, el hombre que ella admiraba como una figura paterna sustituta, que le ocultó la verdad durante años enteros mirándola a los ojos. No hay ninguna necesidad de que él vuelva. Y esa doble traición explica completamente su rabia. No es una rabia caprichosa de hija consentida. Es la rabia lógica y perfectamente justificada de alguien que construyó toda su vida adulta sobre una mentira que 2 generaciones de hombres brillantes decidieron que era mejor ocultarle. Aquí vale la pena hacer una pausa y compararlo con algo que ya analizamos en este canal. Si vieron nuestro video sobre Toy Story, recordarán la tesis de la segunda película. El amor vale precisamente porque puede terminar. Interstellar toma esa misma idea y la invierte de la manera más cruel posible. Murph no está lidiando con el amor que termina. Está lidiando con el amor que se congela en el tiempo mientras ella sigue envejeciendo sola. Este es, sin exagerar, el gran giro de todo el análisis. Todo lo que construimos en los 3 actos anteriores cambia de sentido dentro de una sola secuencia. El tercer acto. Cooper, después de la traición del Dr. Mann, cae dentro de Gargantúa junto con Tars, esperando morir. Y en cambio, descubre algo extraordinario. ¡Murph! Cooper descubre que dentro del tercer acto puede ver, literalmente, todos los momentos de la vida de Murph al mismo tiempo, como si el tiempo fuera un lugar físico en lugar de una línea. Y ahí entiende algo que va a partirle el corazón a cualquiera que haya visto la película más de una vez. Siempre estuvo con Murph, siempre. No podía abrazarla. No podía hablarle directamente. ¡Raya! 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 Pero nunca dejó de intentar volver a ella, incluso cuando la física decía que era imposible, incluso cuando ya estaba, técnicamente, atrapado del otro lado de un agujero negro sin retorno. Entonces aparece la idea central de todo este video, la que le da sentido a cada frase de resentimiento que Murph adulta lanzó contra su padre a lo largo de la película. Cooper nunca rompió su promesa. Quien la rompió fue el tiempo. Y ahí entra una reflexión que quiero que se queden pensando el resto del día. Durante toda la película creemos que el villano es el agujero negro, esa cosa gigante e incomprensible que amenaza con tragarse a Cooper. Luego pensamos que el villano es el Dr. Mann, el astronauta que mintió sobre la habitabilidad de su planeta solo para no morir solo. Después creemos que el villano es la mentira de Brand. Pero al final descubrimos que el verdadero antagonista de Interstellar nunca tuvo cara, ni motivación, ni diálogo. El verdadero antagonista es el tiempo. Aunque se lo comuniques ahora, no entenderá su importancia por años. No odia, no traiciona, no decide nada, simplemente avanza, indiferente a quien le duela, y destruye absolutamente todo lo que encuentra en su camino, sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Es el villano más honesto que Nolan pudo haber escrito, porque no tiene ni una gota de maldad, solo tiene consecuencia matemática. Y aquí se cierra el círculo más elegante de todo el guión. El reloj. Ese reloj que Cooper le regaló a Murph antes de irse, ese objeto que parecía solo un gesto sentimental de despedida. El tiempo avanzará diferente. Sí. Y para cuando vuelva podríamos tener la misma edad. Tú y yo, amor. Resulta ser la única herramienta física que le permite comunicarse con ella a través de años luz y de dimensiones que ni siquiera la ciencia puede describir del todo. El fantasma de su infancia nunca fue un fantasma. Siempre fue su padre, tocando la puerta del tiempo, intentando entrar. Llegamos a la escena final. La mayoría de la gente recuerda el reencuentro entre Cooper y Murph con lágrimas en los ojos, y con toda razón.
Pero muy pocos se detienen a pensar en lo que esa escena significa realmente, más allá de la emoción inmediata. Murph, ya anciana, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, ya no necesita un padre, ya vivió toda una existencia completa sin él. Se casó, tuvo hijos, construyó una familia entera, un legado entero, mientras Cooper apenas envejecía unos años en su viaje por el espacio. Cooper llega, exactamente cuando ya no queda tiempo para ser padre. Y sin embargo, Murph lo perdona. Porque mi papá me lo prometió. No lo perdona porque recuperó el tiempo perdido. Eso literalmente es imposible. Ni siquiera la física de la película lo permite. Lo perdona porque finalmente entiende, con la misma claridad con la que entendió la ecuación de la gravedad que salvó a la humanidad, que nunca fue abandonada. Su padre hizo exactamente lo que prometió: volver. Nadie me creyó jamás. Pero supe que habías vuelto. Solo que el universo, con toda su indiferencia matemática, le cobró un precio imposible de calcular con anticipación. Y me parece perfecto, casi poético, que la película termine con Cooper volviendo a irse. Porque ese es, literalmente, el ciclo completo de la historia. Un hombre que ama tanto que está dispuesto a romper el corazón de las personas que quiere, con la esperanza de que algún día entiendan por qué lo hizo. Interstellar nunca fue la historia de un padre que salvó a la humanidad. Fue la historia de una hija que pasó toda su vida intentando descubrir por qué el hombre que más amaba había roto una promesa, hasta descubrir que jamás la rompió. Y si lo pensás bien, esa es la parte que más nos debería doler a todos los que vimos esta película pensando que se trataba de ciencia. Interstellar no nos habla de agujeros negros. Nos habla de todas las veces que amamos a alguien sin poder explicarle, a tiempo, por qué nos fuimos. Poné en los comentarios, ¿ustedes perdonarían a Cooper o se quedarían del lado de Murph? Si te gustó este análisis, ya sabes qué hacer. Suscríbete. Y si te interesa ver otra historia sobre el paso del tiempo, el sacrificio y lo que dejamos atrás por las personas que amamos, aquí te dejo nuestro video sobre Toy Story, la saga completa. Y si preferís ver a un padre intentando arreglar las cosas de una forma mucho más violenta, ahí está nuestro análisis de El Justiciero 3. Yo soy Will, el de las películas. Y nos vemos en la próxima.